pies, hermanos. Sí, ya nos vamos acercando a los últimos días, si Dios nos permite, ¿verdad?, de este año, si nos permite llegar al 2023. Y estaba recordando yo que ya se cumplieron 3 años, ¿verdad? Casi 3 años de que salió este famoso virus que ha matado a millones y millones de personas alrededor del mundo. Y gracias a Dios, para la mayoría de la gente, pues fue una rica más. Pero para algunos fue la muerte, ¿verdad? Fue el dejar de existir. Así que, hermanos, pues démosle gracias a Dios porque aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos. En realidad, de llegar a este tiempo, pues lo tomo como un éxito, ¿verdad? Porque ya es un año más. Es un año más de vida, es un año más de cristianismo, pues de seguir en los caminos del Señor y esperando pues que así nos tenga, que así sigamos. Porque la realidad es, hermano, que ahorita estamos y mañana quién sabe, ¿verdad? El día, ¿verdad?, nos trae muchas sorpresas, muchas cosas. No solamente la pandemia nos puede quitar la vida, ¿verdad? Hay tantísimas cosas, enfermedades, accidentes en el trabajo, accidentes en los autos, qué sé yo, tantas cosas. Entonces, pues agradezcamos a Dios, hermanos, ¿verdad?, cada día. Y también, pues, como decía, ¿verdad?, los hermanos, pues preparamos cada día más. Se acerca el fin de año y ¿qué hicimos este año? Pero ¿qué hicimos para Dios? Porque si hablamos de qué hicimos para este mundo, pues seguramente tuvimos todos éxitos, ¿verdad? A lo mejor estás estrenando un carro, a lo mejor estás estrenando casa, a lo mejor estrenando ropa, a lo mejor contento porque algún hijo ya está en la universidad, porque algún ya terminó la middle school, la high school, qué sé yo, todos son éxitos, ¿verdad? Y nos sentimos contentos de que nuestros hijos ahí van creciendo y tienen un año más, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad?, siempre con problemas, pero son cosas pues que como yo perdí este año, pues perdí a mi padre, pero pues sabemos que son cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Son cosas a las cuales un día vamos a llegar, pero una cosa es morirse ya de 80 años, 70, 80 años, a morirte de los 40, de los 30 o qué sé yo, es diferente. Entonces, pues démosle gracias a Dios, hermano, ¿verdad?, que aquí seguimos, aquí estamos. Y hoy vamos a ver esta palabra que yo le puse: un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Un buen ministro de Jesucristo. Vamos a ir a primera de Timoteo 4:1. Esta carta, hermano, se la escribió Pablo a su discípulo Timoteo, pero también, hermano, sabemos que toda la palabra está dirigida también hacia nosotros y todos somos ministros del Señor, servidores de Dios, ¿verdad? En sí, la carta se la mandó a Timoteo, que era parte de una persona, un cristiano, pues era un maestro, era un anciano, a pesar de su edad, ¿verdad? Él ya era un anciano, y no era muy habitual tener un anciano de la edad de Timoteo. Como le digo, la edad de Timoteo, según los cálculos que hacen los teólogos, porque hay gente que se dedica a estudiar, ¿verdad?, las fechas, los tiempos y ven todo y cuadran todo. Entonces se dice que Timoteo tenía entre 30 y 40 años. No se sabe en realidad si 31, 35, 38 o 40, pero en aquel tiempo, hermanos, un anciano era una persona de 55, 60 años para arriba. Era un anciano, ¿verdad?, en el cual una persona joven no se le tenía un respeto a su palabra. No había como una autoridad de una persona joven. Se respetaba a los ancianos, pues obviamente la experiencia, la edad, el conocimiento, ¿verdad?, la sabiduría que va uno adquiriendo conforme va uno creciendo, pues eran los ancianos. Usted ve, ¿verdad?, muchos
¿cómo se llama? Obed, era Obed, ¿verdad? Obed, el abuelo de David, un anciano, gente ya mayor, gente muy sabia, pero esta carta se la escribe, no se la dedica, se la escribe Pablo a Timoteo, un anciano, ¿verdad? En aquellos tiempos, trabajando en la iglesia de los Efesios, en la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer ahí, 1 Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que Dios conoce el pasado, presente y el futuro, y para Él, ¿verdad? No hay nada oculto. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo quemada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Así es. Vamos a ver, hermanos, aquí. Vamos a desglosar esto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Vamos a pedirle a Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Tú nos abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Este año, Señor, hemos crecido en tu conocimiento, en tu verdad, Señor. Creemos que hemos madurado, Señor. Y síguenos llevando, Señor, a ser esos buenos ministros, Señor, de Jesucristo. Como dice aquí tu palabra, Señor. Cuidándonos de nosotros mismos y de la doctrina, Señor, que es la base de lo que creemos. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice ahí que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los tiempos venideros, no últimos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los tiempos postreros, hermanos, es después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, ¿verdad? Y Él estableció su iglesia, ¿verdad? Desde ese momento empieza un tiempo, hermanos, de doctrinas engañosas y de demonios. ¿En contra de qué? Pues en contra del Evangelio, ¿verdad? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo quemada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de los creyentes. Pero aquí en sí, hermanos, empieza a haber todo tipo de ataques en contra, ¿verdad?, de la doctrina bíblica, en contra, específicamente en contra del Evangelio. Y sabemos, hermanos, que los enemigos número uno del Evangelio, ¿quiénes fueron? Los judíos, ¿verdad? Los judíos fueron porque donde empezó el Evangelio, hermanos, pues fue en Israel, en el pueblo de Israel, en la nación de Israel.
y obviamente pues era un pueblo judío. Imagínense ustedes, hermanos, empezar una creencia, ¿verdad? Se podría decir que nueva, en medio de un país de los más aferrados a sus creencias, de los más religiosos que hay en la tierra, empezar algo nuevo. ¿Ustedes se imaginan? Entonces fue demasiado difícil. Esas personas, ¿verdad?, se oponían a la palabra de Dios abiertamente, y no solamente ellos, sino que algunas personas se introdujeron en la iglesia, algunos maestros, ¿verdad?, entraron en la iglesia, ya no era ni siquiera de la religión de los judíos, ¿verdad?, de sus creencias de ellos, sino que habían entrado en la iglesia, ¿verdad? Todo tipo de personas, pero aquí como está hablando de Éfeso, acuérdese usted que la iglesia a muchos de los que atraía eran a los judíos. Es como ahora nosotros, ¿a quién atraemos al evangelio? ¿A quién es la mayoría de los que atraemos? A los católicos, ¿verdad? Y como segundo lugar, a cristianos de otras iglesias. Entonces, muchas de estas personas, hermanos, a las que nosotros les compartimos el evangelio, van a venir con un evangelio diferente, van a venir con unas creencias diferentes, van a venir con una mente diferente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Pues como uno viene mal enseñado, porque nosotros tenemos la experiencia, porque nosotros venimos de ahí, venimos mal enseñados, venimos mal fundamentados, ¿verdad? Y venimos con doctrinas de demonios, ¿verdad?, a conocer la sana doctrina. Muchas de estas doctrinas de demonios ya las hemos estudiado, lo que se enseña hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Espíritus engañadores con doctrinas demoníacas. Esto es, hermano, muy usual hoy en día, porque estamos, sobre todo, hermano, en el final de los tiempos. Los postreros tiempos son después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero en el final de los tiempos, la presencia de Satanás cada vez va a ser más fuerte, y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? La presencia satánica en la tierra, y pues ha entrado ya en la iglesia, a influenciar la iglesia, y usted ve a la gente como nunca desatada en todas las áreas de la vida. La gente, ¿verdad? Esos demonios, hermano, se empiezan a manifestar hoy de muchas maneras. Ya lo hemos hablado, usted ve a la música que se mueve hoy en día, es música totalmente, ¿verdad?, sexual, sensual y sexual, que no deja nada oculto, ¿verdad? Las películas igualmente, todo el entretenimiento igualmente. Entonces en la iglesia pasa lo mismo, hermanos. La iglesia está siendo, ¿verdad?, atacada por Satanás con estos falsos maestros y sus enseñanzas demoníacas, ¿verdad? Los que caigan presas de estos maestros, ¿verdad?, esparcirán igualmente sus mentiras, ¿verdad?, lo cual llevará a apostasía. Aquí dice, ¿verdad? Dice: teniendo que utilizar la conciencia, volvieran a casarse y mandaron a ustedes de alimentos. Dice: porque todo lo que Dios creó, dice, de ellos los clientes y los que han conocido la verdad. Dice, bueno, voy a ir más abajo. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero el punto de esto, hermano, es que aquí nos dice la palabra que todo esto está llevando a la gente a la apostasía, a apartarse de Dios, a moverse, ¿verdad?, de la fe. Y lo peor de todo, hermanos, es que está siendo engañado pensando que está uno sirviendo a Dios, pero en realidad no está uno sirviendo a Dios. En realidad estaba, como dije, uno con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Entonces no podemos estar así: o le servimos a Dios o le servimos al mundo. Por eso es necesario, hermanos, y vital e importante sacar toda la doctrina de mentira de nuestra iglesia, ¿verdad? Apostatar significa alejarse de una posición original. Eso significa apostatar. ¿No se sabía eso? ¿Sabía qué significa apostasía? Apostasía significa alejarse, ¿verdad?, de una posición original. Esos son los apóstatas, se alejan de la palabra. Entonces, creer la mentira y los engaños, lo cual revela la naturaleza de los inconversos, ¿verdad?
Pero a nosotros nos dice, ¿verdad? A Pablo le dice, en este caso, al hermano que predica la palabra, a mí, ¿verdad? Sobre todo, que somos los que enseñamos la palabra, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Las palabras de la fe, pues, ¿cuál fue, hermanos? Pues de las enseñanzas que dieron Pablo y los demás apóstoles, ¿verdad? Igualmente nuestro Señor Jesucristo, y una correcta interpretación del Antiguo Testamento, lo cual sabemos que hasta hoy en día los judíos, hermano, el otro día le comenté a usted en una predicación pasada, que los judíos tergiversan la palabra, la tergiversan totalmente. Ellos la voltean, la cambian, y de hecho, hermanos, a veces no le dan una importancia. Ellos se siguen moviendo por sus tradiciones, que lo que dijo que lo que dijo el otro, que lo que dijo aquel. Entonces, la fe que nosotros seguimos, pues es la fe tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, es toda la palabra del Señor, nuestra instrucción de hoy en día, ¿verdad? Y le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Este movimiento que se mueve hoy en día en las iglesias, hermanos, son varios muy conocidos: el movimiento pentecostal, el movimiento no denominacional, que entra dentro de lo ecuménico, ¿verdad? El pentecostal sabemos que está lleno de mentira, ¿verdad? Que de los milagros, y que acércate aquí al altar, porque aquí está la presencia de Dios, aquí en el altar, hermano. Usted sabe esa doctrina, el altar: acércate al altar, acércate, arrodíllate al altar. Y son de esa gente que corre al altar y se arrodillan y lloran. Y en sí, hermanos, son esas enseñanzas demoníacas, porque se supone que la presencia de Dios está en el altar, entonces se le rinde un lugar mayor al que está en el altar. ¿Quién está en el altar? El predicador. Entonces todo esto, hermano, es demoníaco, pero la gente no lo entiende, la gente no lo ve. Si yo te digo: hermano, aquí en el altar está la presencia de Dios, tú no te puedes subir aquí al altar, hermanos, no puedes ministrar aquí, porque este es el altar, solamente los ungidos, ¿verdad? Y la gente no lo entiende. Esa es la iglesia pentecostal con sus locuras que trae, con sus enseñanzas, ¿verdad? Y está la iglesia no denominacional, hermanos, que es una iglesia liberal, que trae otras locuras también: liberalismo, evangelio light, evangelio torcido, ¿verdad? Que una hermandad, hermano, el pentecostal se quiere separar de todos, ¿verdad? Pero por religiosidad. Y el no denominacional se quiere unir con todos, hasta con el catolicismo, ¿verdad? Ya tenemos a Rey Warren, que dice que todos somos hermanos, ¿verdad? Y sabemos que no. Entonces, por eso dice: aléjate de las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hoy en día, hermano, lo que se enseña en la iglesia son fábulas, ¿verdad? Son mitos. En sí la palabra correcta, hermano, para fábulas son mitos, falsas enseñanzas, falsas ideas, y están metidas en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Usted puede ver casi la mayoría de pastores, hermanos, sobre todo de estas iglesias muy famosas, que por eso logran tener casi números grandísimos, porque la mayoría de ellas meten mitos que le encantan a la gente, porque a la gente, hermano, le ama el misticismo. La gente ama el misticismo y ver como que manifestaciones supuestamente de Dios, pero hoy sabemos, hermano, que todo esto que hace Dios es puro cuento. ¿Y por quién está movido? Aquí dice que por demonios, espíritus engañadores. O sea que ellos, hermanos, en realidad son ministros de Satanás, metidos en una iglesia, con una Biblia en la mano. Entonces, de 2022, hermano, creo que hemos crecido, ¿verdad? Creo que hemos madurado, y seguiremos madurando, hermanos, hasta asemejarnos más a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente con el conocimiento de su palabra. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate, ¿para qué? ¿Para qué es la piedad, hermano? La piedad es una vida conforme a la justicia y la palabra del Señor. Ejercítate en esto. Dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso,
Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo algún deporte que hacer? Yo sí practiqué muchos años, no muchos, pero sí llegué a practicar por unos 2 años seguidos el levantamiento de pesas. Yo no estoy grande ni nada, pero me gustaba, ¿verdad? Entonces aquí dice, desecha las fábulas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Yo hice pesas un tiempo, hice unos 2 años, y después, como unos 8 años después, hice otra vez como otros 2 años, ¿verdad? Y yo me acuerdo, hermano, cómo es adictivo, eso es adictivo. Yo no era profesional. Ahora imagínense un deportista profesional, ¿cuánto tiempo está haciendo deporte? Pues a eso se dedica. Pero hay gente, hermano, que no es profesional, pero es adicta, ¿verdad? Nos platicaba una persona hace poquito que ella era adicta a correr. No, yo era adicto al ejercicio, tanto que al trabajo me iba corriendo, a las tiendas me iba corriendo, y para aprovechar. Y yo tenía un amigo, hermanos, que de las 5 de la mañana a las 12 del día corría a diario. Corría 3 horas, 4 horas, 5 horas, hermanos, a veces trotando, caminando. ¿Por qué? Porque se preparaba para las maratones, y era su pasión, hermano, correr. Entonces, por eso aquí dice Pablo, dice, ejercítate para la piedad, o sea, ejercítate en los caminos del Señor, pasa tiempo en los caminos del Señor, practica los caminos del Señor. Como le dije, el ejercicio es adictivo. Yo me acuerdo que cuando yo hacía las pesas, primero levantaba 50 kilos, 2 de 25, y luego levantaba 100, y luego levantaba 200 kilos, y luego levantaba 1 tonelada. Bueno, ¿verdad? Luego sí llegué a levantar como unos, ¿qué, hermano? Sí llegué a levantar como unos 250 kilos, yo creo, ¿verdad? Acostado en la bench press, ¿verdad? Pero ¿a qué voy en esto, hermanos? Hay gente que levanta 400 kilos 400, 500 kilos que es cuando se utiliza, y es esto, se llama pecho, ¿verdad? Y es adictivo, usted no puede parar, no quiere parar y quiere estar haciendo más porque quiere cargar. Igualmente, cualquier deporte, el que hace básquetbol quiere meter más pelotas, para eso pues tiene que estar practicando. El que nada quiere dar más días, ¿verdad? Dicen que el famoso Michael Phelps se la pasaba no sé cuántas horas diarias, ¿verdad? En la alberca, metido en la alberca. ¿Por qué, hermanos? Pues porque quiere uno mejorar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿En qué sentido es para poco provechoso, hermano? Que solamente nos aprovecha en esta tierra. Sí, que hoy en día se dice que es bueno hacer ejercicio, es bueno ir a correr, es bueno ir al gimnasio, ¿verdad? Porque hoy en día, hermanos, desgraciadamente, pues no camina uno como antes, que caminaban de pueblo a pueblo y los trabajos eran en los arados y en los campos, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, fíjense, como la palabra es para siempre, dice, ejercítate para la piedad. Hoy en día, hermanos, decimos, no, pues voy a ir al gimnasio porque pues, quiero bajar el peso, porque quiero bajar los triglicéridos, porque quiero bajar el azúcar. Hermanos, y la receta para mejorar la salud la tenemos hasta sin ir al gimnasio. ¿Cuál es? La comida, cuidar nuestra comida. Pero no, a veces yo digo, no quiero comer, pero después no voy a bajarlos al gimnasio. No, entonces, en realidad, hermanos, lo que nosotros vemos aquí, como le dije ahorita, dice que el ejercicio de verdad aprovecha solamente para esta tierra, ¿verdad? Mas sin embargo, si usted se ejercita en las cosas de Dios, si usted se hace adicto a la palabra, si usted se hace así como el ejercicio, usted ve a esas personas que hacen aerobics, no faltan sus clases de aerobics, ya están y están viendo un cambio en su cuerpo y en su ¿cómo se llama? En sus fuerzas y todo. Entonces, pues dice, pues aprovecha, pues más, hermano, si nosotros somos cristianos y sabemos que nos aprovecha la vida piadosa, ¿por qué no le echamos ganas? Si sabemos que es provechosa para este tiempo y para el dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque
A veces así ¿verdad? Es el hombre, sobre todo el de hoy en día. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador. Así es, hermano, nosotros trabajamos y sufrimos ataques de otra gente, ataques de otra persona, sobre todo cuando recién nos convertimos, ¿sí o no? Cuando recién nos convertimos, ¿cuándo tuvimos ataques de la familia? ¿Sí o no? ¡Ay, te vas a ser cristiana! No inventes, ¿cómo crees? Y de los amigos. Y es duro, hermanos, porque a veces todos tus amigos te dejan. O te dejan o tú tienes que dejarlos, entonces es duro, ¿verdad? Tu familia a veces llega a haber una confrontación tal que también te alejas o se alejan de ti, ¿verdad? Dice, subimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios es el Salvador de todos los hombres, hermanos. Pero el Salvador, ¿en qué sentido? Dice, mayormente de los que creen. O sea que Dios, hermano, en sí salva a los hombres por medio de su gracia, por medio de darnos la vida, de darnos alimento, de darnos sustento. Dice, mayormente de los que creen, porque igualmente, así como el que hace ejercicio y aprovecha nuestra vida, por medio de eso, también Dios, hermano, en su misericordia, ¿verdad? Nos da bendiciones en esta vida, pero solamente en esta no tendremos nada en la que viene aquellos que están alejados de Dios. Y le voy a decir algo, hermanos, esto de que los espíritus engañadores y doctrinas de demonios atacan a cualquier persona. No crean que nomás a los maestros, nos atacan a todos, hermanos, y cada día espíritus engañadores y demonios, porque ellos no descansan, van a querer atacarnos, meternos mentira, separarnos de Dios, alejarnos de Dios, hacer cosas opuestas a Dios. Apenas tuve una plática el viernes, cité con una persona el viernes, y estuvimos platicando. Esa persona, hermanos, tiene unos 15 años mínimo de cristiano, la persona. Y pues ya no iba a la iglesia, y entonces le dije, ¿crees que podemos platicar? Y dijo que sí. Y dijo, pues, ¿qué pasó? Ya supe que ya no te reúnes en ningún lugar. Y dijo, no, ya no me reúno. Y se tengo 2 años, ¿verdad? Que más o menos ando así, dijo, y un tiempo pues que ya no voy a la iglesia y me siento libre, me siento libre. Ay, pues, ¿cómo te sientes libre? Sí, la verdad me siento bien. Y ya me empezó a decir, hermano, sus doctrinas que trae ahorita. Y le dije, oye, digo, ¿y de dónde agarraste estas doctrinas? Digo, no las agarraste de Jesús Adán Romero, porque y de él y de su hijo, porque usted sabe, de Jesús Adán Romero, ahora que entendemos más el Evangelio, inclusive ya hasta iglesias que no son de muy santa doctrina ya lo han sacado de sus iglesias, porque es una apóstata abierto ya Jesús Adán Romero, una apóstata total. Entonces, yo le dije, ¿no estás oyendo a él y a su hijo? Porque he escuchado algunas, a veces ponen ahí en internet, ¿verdad? Que su hijo, usted sabe que su hijo de Jesús Adán Romero se hizo ateo, ¿verdad? Se hizo ateo su hijo. Entonces, él traía las mismitas doctrinas de esta persona, del hijo de Jesús Adán Romero, y le dijo, oye, ¿no estás escuchando a él o a su hijo? Y me dijo, no, yo todo eso yo lo he descubierto, pero bien emocionado, me decía como diciendo, mira la revelación que te traigo, y todo eso yo lo he descubierto. Tú sabías, dice, que la pandemia, y que las conspiraciones, y que la ley mundial, y que los Illuminati, sí, todos, pues sí he escuchado, me imagino que es real, pues el demonio se mueve y mueve a la gente, y movido de la gente pues mueve todo esto, y la pandemia, y todo el que vino. Dijo, pues la Biblia es igual, dijo, la Biblia es lo mismo. Hermanos, un hermano que está pero bien metido en las cosas de Dios, él con toda su familia, siempre empujando a su familia, empujando a la iglesia. Un día inclusive me vio, hace un tiempo me vio en la calle y me animó, me exhortó, ¿verdad? Y me dio gusto, y dije, bueno, que está metido en las cosas de Dios, y me da gusto. Y de repente, hermano, verlo así, está caído, hermano. Y lo peor de todo es que está caído, hermano, y ni cuenta se da. Y él dice, es que yo ya investigué, digo, que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás. ¿Cómo que Satanás? Sí, Yahvé, Jehová, como tú le quieras nombrar, él es Satanás. Porque si tú te das cuenta, Jesucristo es amor, Jesús es perdón, y ese Dios del Antiguo Testamento dice, mata gente.
mata niños inocentes, mata ancianos, mata doncellas. Eso está en contra de Jesucristo. Entonces él es Satanás. Dije, no, hermano, estás confundido. Le dije, Dios sí acabó con pueblos y todo eso, pero es por la maldad del hombre. Porque uno nace pecador, nosotros no merecemos nada. Si es más, Dios nos permite cada día de vida, es la gracia de Dios. Y el día que quiera nos corta, y si nos corta, tiene toda la razón. No, tú estás mal, ¿cómo fue eso? Y se empezaba a reír. Cada que yo le hablaba una palabra bíblica, él nomás se reía, como diciendo, pero al punto que voy, hermano, no hay tantas cosas que trae este hombre ahorita. 15 años o más en la iglesia, hermanos. En lo que a mí o sea, como le digo, no me sorprende porque la Biblia ya lo dice. Pero lo que sí ¿cómo se llama? Me duele, hermanos, ¿verdad? Es ver que toda una persona, hermanos, que posiblemente se creyó que era salva y resulta pues que no. No digo que no pueda ser, ¿verdad? Un día no pueda ser, pero es muy triste, hermanos. Ahora, ¿usted cree que nos pueda pasar a alguno de nosotros? ¿Nos podrá pasar como a él, alguno de nosotros, hermanos? Puede, si nos desviamos, hermano, y si empezamos a creer toda enseñanza, toda doctrina, y si dejamos de leer, y si dejamos de orar, y si dejamos... ahorita vamos a ver por qué. A ver, ¿por qué le digo esto? Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ¿verdad? Ninguno tenga poco tu juventud. O sea, lo que le está diciendo aquí a este Timoteo, no dejes que se meta en ninguna doctrina, que no comas esto, que no hagas el otro, no dejas que se meta nada que no sea lo que yo te estoy enseñando, no dejas que se meta nada que no esté en las escrituras, no dejas que se meta en la iglesia nada que quieran meter esos judíos o esos falsos maestros griegos o donde fuera que se han metido en la iglesia. Dice, ninguno tenga poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A veces, hermanos, hoy en día, sí es cierto, ahora que ya uno ya está, pues ya estamos grandecitos, hermanos, que no queremos que no, ¿verdad? Pero ya estamos grandes, ya somos, la verdad, ya somos viejos, no ancianos, pero ya somos viejos. Yo les digo, yo cuando tenía 25 años, hermano, yo a una persona de 50 yo la miraba como un anciano. A una persona de 50 era un anciano. Este viejito, si no también esa señora ya viejita. De verdad, hermano, que uno no se lo crea. Por las modas de hoy en día y por las filosofías que se mueven, este es otro rollo, hermano, pero ya somos gente ya mayores. Entonces, una persona de 30 años, hermano, ya a veces yo las veo a veces como niños. Veo una persona de 30 años, ¿a poco no se sabe? Bueno, más que nada también los veo ahora, hermano, en eso, porque ahora de 30 años lo actúan como niños, ¿verdad? Como adolescentes, no todos, pero creo que la mayoría sí, se quieren comportar como uno de 30, hermano, se quiere comportar como de 18, 17. Uno de 50 se quiere comportar como de... ¿Sí o no, hermano? La verdad es que son los famosos, la famosa esta onda de los chavucos, y hasta ya hasta el nombre tiene, no es dar esa, pero es verdad, hermano. Los chavucos es una realidad, quiere uno sentirse, ¿verdad? Como los muchachitos. Entonces, dice, ninguno tenga poco tu juventud, ¿verdad? Porque, como le digo, en aquel tiempo, hermano, se tomaba la palabra de un anciano, ya con sabiduría, ya con experiencia, 60, 70, 80 años, a ver cuál es la palabra que da usted, cuál es el consejo que da usted como anciano, ¿verdad? Entonces, era difícil que la gente se sometiera a este Timoteo teniendo 30, 35, 40 años. No era fácil, hermanos, pero fíjense lo que dice ese Pablo. Ninguno tenga poco tu juventud, sino, en pocas palabras, demuestra. O sea, que no te tengan en poco, sino demuestra lo que eres. Demuestra que eres maduro, que eres estable, demuestra que eres sabio, demuestra que eres un hijo de Dios. ¿Cómo le dice? Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que ser un ejemplo en cada palabra que hablamos. Dice que debe de ser ¿qué? Sazonada.
pensada, meditada. A veces hablamos una locura, hermano, que puede dañar a alguien, sobre todo a la gente de allá afuera, los inconversos, cuando de hecho hablamos mentiras, o que hablamos necedad, o que hablamos maldad, o entre los hermanos también, hermano. Si uno de nosotros está hablando de necedades, ¿qué piensa el hermano de uno? Ay, pobre hermanito. Pobre hermanito, no puede avanzar, no puede madurar, no puede crecer. ¿Sí o no? Hay que estar orando por él o por ella, ¿verdad? Sea el caso. Dice, ser ejemplo de los clientes en palabra, en tu conducta, o sea, en lo que hablas, en cómo te conduces, en tus acciones, en el amor, hermanos. Dice, tienes que ser un ejemplo en el amor, pero en el amor no nada más entre la familia. Ah, mira qué bonita familia tengo, mira qué hermosa familia, que mis hijos y todos bien unidos, no, también en los de afuera, que seamos un ejemplo del amor para con la iglesia. ¿Amas a la iglesia? Ya lo hemos hablado, que si tú no amas a la iglesia, pues a lo mejor ni siquiera eres cristiano, porque una de las cosas básicas de un cristiano es que empieza a amar lo que Dios ama, y lo que más ama Dios es su iglesia, y nos pide que nos amemos unos a otros. Dice que si no nos amamos, ¿qué? No somos hijos de Dios. Dice, no puedes estar engañado, no eres un hijo de Dios. Entonces aquí dice que somos un ejemplo en amor. Ahora, hermanos, no solamente debemos amar a los hermanos, dice que también debemos amar ¿a quién? A los enemigos y también a los perdidos, porque dice que Cristo nos amó siendo ¿qué? Siendo sus enemigos y siendo pecadores. Nosotros también debemos amar también a los de allá afuera, ¿por qué no? Dice, un ejemplo en amor, en espíritu, en fe y pureza. En espíritu, hermano, que nuestro espíritu siempre sea un espíritu afable, apacible, tranquilo, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. En la fe, hermano, pues que nuestra fe igualmente, hermano, sea una fe conforme a la palabra, ¿verdad? Y pureza, hermanos, que seamos puros. En eso se refiere sobre todo a lo sexual, porque una de las cosas que más manifiesta un joven, que es lo sexual, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres jóvenes, una de sus debilidades, ¿qué es? Los problemas sexuales, que la promiscuidad, que ¿cómo se llama? Que una pareja y que otra y que otra y que otra pareja, y si usted se da cuenta ya hoy es como si nada, no pasa nada, ¿verdad? Que ya el hombre tiene cinco matrimonios, 5 divorcios, y la mujer igual, y no pasa nada. Entonces él dice, sé un hombre puro, ¿verdad? Cuídate de no andar ahí con muchachas, o de andar de coqueto, o de andar, qué sé yo, mantente puro, pureza, una mente pura, ¿verdad? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En qué tenemos que ocuparnos, hermanos? ¿En la qué? Lectura. En la lectura, ¿la qué? La exhortación y la enseñanza. Ahora yo exhorté a este hermano con amor. Le dije, mira, yo lo único que te puedo decir es que el camino que vas, que estás confundido, y el único camino que estás llevando es a ser un ateo. Tú vas